Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos acompañan en un programa más de Focos. Hoy nuevamente comparto esta mesa de entrevista con Alberto Arene. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Karen. Y con Saúl Hernández. Buenas noches, Karen. Bueno, y estamos juntos porque esta mesa de entrevista es especial, y es especial porque hoy nos acompaña Iván Velázquez. Iván Velázquez es jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación. Para Focos es un honor, doctor Velázquez, tenerle en este programa. Bienvenido. Igualmente para mí, he escuchado bastante del programa y entonces espero que tengamos una buena actitud en que sobre todo sea productivo para la gente. Así es. Perfecto. Bienvenido, comisionado. Bueno, como antecedentes a esta entrevista tenemos que plantear algunos puntos sobre la mesa, y es que los ciudadanos del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir, de Guatemala, de Honduras y por supuesto de nuestro país, El Salvador, hemos visto en la última década cómo se confirman y cómo salen a la luz una serie de casos de corrupción. Esto puede alentar, por supuesto, nuestra lucha y nuestra esperanza de vencer la impunidad, pero también tenemos que decir que estos casos terminan socavando muchas veces la credibilidad de la democracia, y además ponen sobre la mesa la necesidad de revisar nuestra legislación, de ser más transparentes a las instituciones públicas y por supuesto también a los partidos políticos. Y en este esfuerzo tenemos que decir que a pesar de que algunas élites económicas y políticas han puesto resistencia, también han sido importantes los avances y los impulsos que han dado la sociedad civil organizada y también la comunidad internacional. Nuestro invitado de hoy, el comisionado Velázquez, dirige la CICIG, ya lo hemos dicho, desde una suerte de exilio por ahora, debido a que a finales de agosto de este año, el presidente guatemalteco Jimmy Morales anunció que no va a renovar el mandato de la comisión a partir de septiembre de 2019 y también prohibió su entrada al país. Pero para conocer más de él, vamos con esta cápsula introductoria que hemos preparado. Iván Velázquez Gómez nació el 12 de mayo de 1955 en Medellín, Colombia. Se tituló en Derecho por la Universidad de Antioquia. Posteriormente fue procurador departamental de Antioquia desde 1991 a 1994. En 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado y un año después fue electo como director regional de Fiscalías en Medellín entre 1997 a 1999. Desde esos cargos, inició una lucha contra los paramilitares colombianos. Logró que se condenara a más de 50 congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo y reveló la vinculación de 130 diputados con estructuras criminales en el caso conocido como narcopolíticos. En el 2011, la International Bar Association le entregó el Premio Mundial de Derechos Humanos y en 2012, la Asociación Alemana de Jueces lo galardonó por su compromiso en la lucha contra la impunidad y el respeto a los derechos fundamentales. En septiembre de 2013 es electo por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para liderar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Velázquez es el tercer comisionado de esta entidad. Sus antecesores fueron el magistrado español Carlos Castresana y el costarricense Francisco Dalanese. El control democrático del poder ante la corrupción y la criminalidad es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Doctor Velázquez, a un cuarto de siglo de los acuerdos de paz, los 4 países del norte de Centroamérica avanzaron parcialmente en la democracia electoral y en un mayor respeto a los derechos humanos respecto a lo que había sido la actuación del Estado históricamente, pero no avanzaron en el fortalecimiento institucional y en el control democrático del poder. Desde su evaluación como especialista en Derecho y en materia de derechos humanos, ¿cuál es su visión, su valoración sobre el avance de la democracia e institucionalidad en este CA4, en este norte de Centroamérica? Bueno, yo hablaré particularmente del tema de Guatemala, digamos, es en el que además tengo una cierta legitimación por la participación que he tenido como jefe de la CICIG. Yo creo que ha habido
hubo un entusiasmo democrático, como también ocurrió con nosotros en Colombia con la Constitución de 1991, que se pensaba que era como el principio del nuevo tiempo. Y así con los acuerdos de paz en 1996 en Guatemala. Un optimismo que desafortunadamente luego se convierte en frustración. Me parece que no ha habido un Estado verdaderamente democrático, que en lo que hemos insistido, pero a partir de las investigaciones realizadas por la CICIG, consideramos que hay una captura del Estado, que el Estado dejó de responder a los intereses generales, que la democracia está realmente deteriorada, que no existen partidos políticos como la teoría política enseña, que fueran realmente agentes, transmisores, intermediarios en las aspiraciones, en las necesidades populares, que existe una gran parte de la población en condiciones materiales de existencia realmente deprimentes. Solo hablar de la desnutrición infantil. Guatemala tiene el 46,5% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Y todo esto tiene que asociarse también al tema democrático, porque la democracia no es una fórmula, la democracia no es una norma. La democracia es un estado de convivencia que permite la vida digna de los ciudadanos. Hay una pregunta que se deriva de esta introducción que hacía Alberto, en el sentido que hay como una especie de paradoja, ¿no? Por un lado hay un avance desde el lado de la institucionalidad para ejercer un voto, para llevar a funcionarios por elección popular, ahora con reglas, digamos, más transparentes, más competitivas en América Central, pero lo que vemos es que eso no se ha traducido precisamente en instituciones mucho más sólidas. Usted decía, bueno, identificamos que hay una captura del Estado y estos elementos que hacen ver a una sociedad más excluyente. ¿Cuál diría usted que es este eslabón perdido en esta cadena de una democracia sólida en Centroamérica? ¿Qué fue lo que se ha quebrado o se perdió para poder tener como el conjunto de un Estado de Derecho más sólido? Un elemento importante es la posibilidad que tenga la ciudadanía de participar efectivamente en los asuntos públicos, de participar no solo en una contienda electoral, sino de ejercer veeduría ciudadana, de estar con el interés de lo público, pero en eso es necesario también como acercar las instituciones a la ciudadanía, de manera que la ciudadanía se sienta parte importante en esa relación con el Estado. Casi que se puede pensar en la democracia cada 4 años, como si fuera solo el ejercicio del voto, y un ejercicio de ese derecho al voto, además con grandísimas falencias. De un lado, lo que significa el clientelismo, la compra del voto o de manera directa con dinero o con la obtención de beneficios. Lo otro, lo que incide podríamos decir, una falta de educación general en un país que permite, como lo vemos con tanta frecuencia en muchos de nuestros países de América Latina, eligiendo personas que si se tuvieran mayores elementos para valorar, realmente nadie depositaría voto por ellas. Ahora, para tocar uno de los puntos claves en este diagnóstico en el que nos ha ido llevando estas estructuras de clientelismo electoral, de baja participación y de poco interés ciudadano y de apropiación sobre lo público, sobre el Estado, de falta de educación sobre los candidatos y sobre cómo los elegimos, ¿qué está en la base de eso? ¿Por qué hemos perpetuado esos esquemas que han terminado dando todas estas falencias en la democracia que usted presentaba en su primera intervención? Podría decirse simplemente que porque esto es funcional para quienes ejercen el poder. Cuando se tiene el control, una apertura democrática pone en riesgo ese control
que los captores actuales tienen del Estado. Entonces, bloquear posibilidades de participación, tratar de restringir, y bajo argumentos, ha pasado en Guatemala, que tiene que ser mucho más exigente los requisitos para la conformación de partidos políticos, porque si no, cualquiera puede conformar un partido, pero ¿cuál es la calidad de los partidos políticos que existen? Se está protegiendo realmente de partidos sólidos, ideológicos, que sean, como lo mencionábamos al principio, verdaderos agentes de las necesidades populares, o son agremiaciones electorales. Bueno. Lo que se ve en la realidad de Guatemala. Un candidato presidencial pudo haber sido, durante las 3 o 4 anteriores elecciones, candidato por 3 o 4 partidos diferentes. Un diputado puede ser elegido por un partido y cambiar de partido durante los 4 años, cada 4 años, e inclusive en ocasiones ha cambiado 2 o 3 veces de partido en el mismo año. ¿Qué significa eso cuando hablamos de partidos que sean realmente organizaciones políticas? Comisionado Velázquez, usted ha dado un contexto bastante completo respecto a esta situación. Queremos adentrarnos a lo que usted hace en Guatemala, porque se vincula a Iván Velázquez con una Comisión Internacional contra la Impunidad. Pero para efectos de explicarlo a nuestra audiencia, usted sabemos que es el tercer comisionado que está al frente de esta comisión. ¿Cómo surge la idea de crear una CICIG? Es decir, explíquenos de una manera quizás breve, seguramente eso le ha pasado en algún otro foro, cómo poder describir la necesidad de que se cree una comisión internacional que apoye a la lucha contra la impunidad en Guatemala. Había una gran preocupación en Guatemala hacia los años 90 que se traduce en el Pacto Global de Derechos Humanos que firma el gobierno de entonces con la guerrilla, el pacto en el que se compromete el Estado guatemalteco a acabar con los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, estructuras muy vinculadas con la represión de cualquier forma de disidencia, escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada, todas estas acciones de desaparición, etc. Cuando se firma la paz en el 96, llega la misión de Naciones Unidas MINUSMA, que acompaña todo el proceso, está ya para terminarse, y todavía se siente la presencia de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y entonces hay un reclamo especialmente de organizaciones de derechos humanos: ¿cómo vamos a sobrevivir si estos grupos existen aún? Y empiezan a discutir la idea de una comisión de investigación internacional que pueda acompañar al Ministerio Público guatemalteco. Así es que surge... Para desarticular esas estructuras que eran una amenaza. Para desarticular esas estructuras, y por eso todo el mandato de la CICIG está cruzado por los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, CIACS. Ahora nos critican bastante porque dicen, desviaron el mandato porque no están persiguiendo CIACS. Y nosotros decimos, lo que pasa es que esas estructuras no son inmóviles, estables, permanentes en el tiempo, sino que también se van transformando. Y lo que antes eran verdaderos escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada, de desapariciones forzadas, va involucrándose inclusive en los negocios de la corrupción, y van asumiendo el control del Estado desde otros procedimientos, desde otras formas de actuar. Hay que destacar que usted es conocido también por su lucha en su país natal, en Colombia, a la parapolítica, al paramilitarismo en ese país, y de alguna manera también es desarticular estructuras criminales en ese sentido. ¿Cree que eso le dio también a usted insumos para poder hacer su trabajo ahora en desarticular redes de corrupción en Guatemala? ¿Generó esto, digamos, algún tipo de aprendizaje para usted para poder hacer su trabajo? Indudablemente, yo creo que mi experiencia en la investigación en Colombia, no solo en el tema de la parapolítica, que es la relación entre los políticos y el paramilitarismo, sino también en el propio fenómeno del paramilitarismo, los temas de narcotráfico, toda esa experiencia acumulada creo que sí ha sido muy útil para este trabajo en Guatemala. Uno de los casos más emblemáticos y que nosotros también desde aquí, desde El Salvador, hemos seguido mucho ha sido el caso contra el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti, el denominado caso La Línea. ¿Cómo esta investigación, diría usted, ha marcado un parteaguas en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad en Guatemala?
tuvo esa gran significación porque la gente, la ciudadanía entendió que sí era posible luchar contra la corrupción. Había una gran desesperanza, un sentimiento de indignación, y particularmente finales del 2014 y principios del 2015, por un acto de cinismo desmedido de la vicepresidenta entonces con la descontaminación del lago Matitlán cerca de la capital. Y la gente estaba tan irritada, pero tan impotente, frente a lo que veía, porque eran transmisiones directas de la vicepresidenta diciendo de la descontaminación del lago y que en octubre del 2015 y finalmente se comprobó que no lo hizo. Y que esto que era una fórmula secreta, no se podía conocer. Era una especie de estafa. Era una estafa, agua con no sé qué componentes para esparcir en aerosol. Entonces, cuando se presenta el caso de la línea y aparece en la cúpula de la estructura criminal el entonces secretario privado de la vicepresidenta, la población fue a la vicepresidenta y de ahí se volcó a exigir de inmediato la renuncia de la vicepresidenta, que efectivamente se concretó el 8 de mayo del 2015. Entonces, me parece que lo que significó esto fue el recobrar la esperanza frente a ese escepticismo que se tenía. Se sabía que las cosas existían, pero no había una evidencia de la manera como nosotros pudimos empezar a presentarla a partir del 16 de abril del 2015. Bien, nosotros hacemos una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir conversando de este tema que ya está en la mesa, el parteaguas en la lucha contra la corrupción y la impunidad que hizo el caso de la línea en Guatemala. Ya volvemos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es un organismo de la ONU solicitado por el Estado guatemalteco. El objetivo de la CICIG es apoyar y fortalecer las labores de la Fiscalía y Policía en un esfuerzo por investigar delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad y superar la impunidad. Fue creada el 12 de diciembre de 2006, cuando la ONU y el gobierno firmaron el acuerdo de creación de la entidad. Su actual titular es el comisionado Iván Velázquez. La CICIG se financia a través de contribuciones económicas voluntarias de la comunidad internacional que se depositan a un fondo administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Desde su establecimiento, 17 donantes han contribuido con su funcionamiento. Desde el año 2008 hasta la fecha, la CICIG ha presentado propuestas de ley al Estado guatemalteco para contribuir en la reducción de los delitos. Entre ellos, reformas a la Constitución Política del país en materia del sector justicia, reformas a la ley de la PNC, reformas al Código Penal, referente al financiamiento electoral ilícito. La entidad internacional desde su creación ha investigado aproximadamente 16 casos importantes, entre ellos el caso de La Línea, en el que se desarticuló un grupo criminal en el que resultaron implicados la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, y el expresidente Otto Pérez Molina. Ambos se vieron forzados a renunciar en medio de una ola de protestas callejeras que respaldó y celebró el trabajo de la CICIG. Ambos funcionarios y otros implicados en la misma red criminal siguen guardando prisión a espera de juicio. El control democrático del poder ante la corrupción y la criminalidad es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y bueno, hay un tema fundamental que queremos conversar con usted. Tras la investigación de la CICIG y posterior condena contra el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti por el caso de la corrupción denominado La Línea, y ante las masivas movilizaciones contra las redes de corrupción, el crimen y la impunidad, provocadas precisamente por los hallazgos de la CICIG, pareciera que hay una relación, en primer lugar, entre estas investigaciones y la fuerza, el ímpetu, la motivación con la cual la sociedad civil efectivamente irrumpió en las calles, en las protestas y pidiendo la renuncia. Pero pareciera que habría una segunda vinculación, y es que ante esta irrupción de la sociedad civil, quien capitalizó esto
fue el candidato Jimmy Morales, al quedar, dijéramos, fuera de juego, por decirlo así, el resto de candidatos. Y pareciera que fue que él capitalizó, y sin esta investigación de la CICIG y esta protesta masiva de la ciudadanía, Jimmy Morales probablemente no sería presidente. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, pero en realidad no ha habido condenas por el caso de La Línea, apenas está para ser sometido a juicio. Pero evidentemente, todo ese fervor ciudadano respaldando la lucha contra la corrupción, el reclamo de reformas necesarias en el Estado, que también se hacía en la plaza durante más de 22 semanas que estuvieron en las manifestaciones, semana tras semana, benefició a quienes no traían, digamos, que el señalamiento por haber participado en política o haber sido gobierno o estar vinculado con eventualmente hechos de corrupción, y entonces se favorece una persona ajena a ese mundo político o aparentemente ajena a ese mundo político. Así ocurrió, sí, es verdad. ¿Cómo ve usted en ese contexto el hecho de que existiera una CICIG que pudiera canalizar hechos de corrupción que estaban siendo denunciados, que finalmente son procedidos a través de la justicia, y la gente ve en esto de alguna manera una respuesta institucional a poder castigar la corrupción, algo que quizás anteriormente no era muy frecuente, y que esto despertara el fervor, la necesidad de la población de salir a apoyar a la CICIG, de salir digamos, a tener un respaldo a la lucha contra la corrupción? ¿Cree que el hecho de que existiera la CICIG como respuesta institucional sirvió para a la gente devolverle la confianza en que sí es posible erradicar ese tipo de prácticas? Bueno, la CICIG por sí sola no tendría ninguna efectividad en ese sentido, porque si no es el Ministerio Público el que tiene la voluntad de actuar, la CICIG puede hacer investigaciones sociológicas o investigaciones para los archivos, pero no con efectos judiciales. Yo creo que eso lo entendió bien la población, porque la ciudadanía, cuando salía a respaldar durante todo ese 2015, respaldaba al MP y la CICIG, y era un respaldo conjunto a eso, y es volver a creer en la institucionalidad nacional. La CICIG es una comisión transitoria, es apenas un apoyo que se da a la institucionalidad nacional, pero aquí lo que importa que la población respalde, que impulse, que vigile, es a los órganos nacionales que tienen bajo su responsabilidad en el tema de justicia, investigar y también juzgar. Ahora, aquí parece que hay un efecto colateral, es decir, ya usted lo estaba planteando también sobre la mesa. Es lógico, decía, que cuando se señalan a personas que han estado vinculadas a partidos políticos o que han ocupado puestos públicos y salen investigadas y acusadas en casos de corrupción, es lógico que terminen capitalizando las simpatías de la ciudadanía quienes no han estado en estos puestos. Es un efecto colateral, pero ¿qué previsiones debemos entonces tomar? Porque también ahora tenemos a un presidente, Jimmy Morales, que abiertamente ha sentado postura contra la CICIG y que de hecho ha dicho, no quiero que la CICIG esté aquí a partir de septiembre del 2019. ¿Qué previsiones tomamos en este escenario entonces? Tiene mucho que ver con lo que afirmábamos al inicio en esto de la participación política de la ciudadanía, y es en la capacidad de discernir respecto de los candidatos y cuáles son los candidatos que efectivamente pueden ser agentes de transformación, de cambio, y además estos gestores de un bienestar colectivo. No sabría, naturalmente no tengo fórmulas para nada de esto, pero... Sí, una bola de cristal para... Sí, para decir cómo deberían ser las cosas, pero sí que no siempre las palabras muestran las intenciones, así como dice en la Biblia, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ni porque una persona se declare más demócrata o más anticorrupción, realmente es demócrata o anticorrupción. Hablemos del presidente Jimmy Morales. Vamos a tomarnos un breve espacio para hacer una cronología que es muy importante. En enero de 2017,
la justicia de Guatemala, apoyada por la investigación de la CICIG, envió a prisión provisional al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales por el delito de fraude. Posteriormente, el 10 de agosto de 2018, la CICIG solicita un antejuicio contra Morales por financiamiento electoral ilícito. Hay que recordar que el 31 de agosto Morales expulsa a la CICIG de Guatemala y acompañado de esto hay una declaración de persona non grata para usted, Iván Velázquez. Un mes después de esta decisión, la Corte Constitucional de Guatemala exige a Morales permitir su ingreso nuevamente a Guatemala, a la vez que el secretario general de las Naciones Unidas ratifica su mandato al frente de esta comisión internacional. Pero a pesar de eso, lo concreto es que Morales persiste en negar su entrada a Guatemala. Nosotros nos preguntamos, ¿usted esperaba esta reacción del presidente Morales a partir de esta cronología que hemos descrito? De la no permisión de ingreso a Guatemala realmente no lo esperaba. Pero esto tiene todavía un antecedente de agosto, 27 de agosto del 2017, que es cuando en realidad me declara el presidente Morales persona no grata, y es una decisión que revierte la Corte de Constitucionalidad. Correcto. Y después, casi que justamente un año después, para el 31 de agosto del 2018, que el presidente dice que la CICIG no va a continuar, y el 3 de septiembre, 3 o 4 de septiembre, entonces impide ya mi ingreso. En realidad, todo lo que ha significado las investigaciones del hijo y el hermano, un antejuicio que se había formulado contra el propio presidente Jimmy Morales el 25 de agosto del 2017, que fue lo que originó la declaratoria de persona no grata el domingo 27 de agosto. Esta situación de ahora, que también la del 31 de agosto y de septiembre, que está precedida igualmente de un antejuicio presentado contra él, lo que muestra es que hay un interés de protección y una respuesta que el presidente Morales da frente a acciones del Ministerio Público, porque en realidad es el Ministerio Público el que tiene a cargo las investigaciones y el que presenta ante los jueces esas investigaciones. Entonces es una reacción casi que inmediata frente a una acción de la justicia, una reacción presidencial. ¿Esa vinculación usted la podría clasificar como una obstrucción de justicia por parte del presidente Morales? Con connotaciones penales como delito de obstrucción de justicia sería un tema a examinar, pero que la pretensión es obtener impunidad, para mí sí es evidente. Bien, si la Corte Constitucional ha ordenado que usted ingrese a Guatemala y el presidente Morales se resiste a cumplir este mandato, ¿está entonces el presidente actuando al margen de la ley? Por lo menos está desconociendo, afectando sensiblemente el Estado de Derecho y lo que significa el respeto por las decisiones judiciales, que por más que se compartan o se rechazan, en todo caso tiene que aceptarse, tiene que ajustarse el comportamiento a esas decisiones que los jueces dictan. Hay un debate en Guatemala en el que no voy a participar ahora sobre si las afirmaciones del presidente, de la canciller, del vicepresidente, constituyen ya un desacato punible, o si es necesario que yo intente ingresar para que al impedirlo se configure ese desacato. Pero en todo caso me parece mucho más importante destacar esto otro de lo que significa en una aparente democracia una decisión pública de un gobernante contrariando la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Y no solo eso, el 25 de septiembre en Naciones Unidas, en la Asamblea General, el presidente Morales dedicó varios minutos de su intervención a atacar a su Corte de Constitucionalidad. Y eso para mí es realmente que, frente al concierto de naciones, un presidente esté atacando su Corte de Constitucionalidad, yo creo que contribuye bastante al debilitamiento del Estado de Derecho, ya de por sí bastante frágil. Bien, ahora, ¿qué elementos debemos tener sobre la mesa para configurar entonces una salida a esto que usted ve en la dinámica interna de Guatemala? Es decir, un presidente criticando abiertamente y a nivel internacional a su Corte de Constitucionalidad. Es decir, ¿qué elementos deben ponerse en juego para que Guatemala logre desentrampar esta situación?
En primer lugar, yo creo que debe haber un pacto ciudadano por la democracia, por el Estado de Derecho, y que tiene que existir un compromiso de todos los sectores guatemaltecos, un compromiso por el respeto de la legalidad, por el respeto del Estado de Derecho. Eso es algo que tendría que involucrar a todos los sectores y también con un gran desprendimiento de algunos de esos sectores que han asumido una posición también contraria a la CICIG, pero tratando de defender o resguardarse frente a eventuales responsabilidades penales que algunos de sus miembros pudieran tener en razón de las investigaciones. Yo creo que aquí tienen que poner por encima el país, por encima el Estado de Derecho, y decir, bueno, así como ocurrió hace unos meses con una investigación de financiamiento electoral ilícito, justamente que financiaron anónimamente al presidente Morales, con 8 millones de quetzales, más de $1 millón, y los empresarios salieron públicamente en una conferencia de prensa y dijeron, cometimos un error, pedimos disculpas, nosotros afectamos la democracia porque hicimos esto. Me parece que, y están sometidos a proceso, y hay una acusación contra ellos. Pero, doctor Velázquez, en este caso estamos hablando de 3 factores combinados. Por un lado, pareciera estar al margen de la ley al no acatar una decisión de la Sala de lo Constitucional. Por el otro lado, está ignorando el mandato de la comunidad internacional, representada precisamente en Naciones Unidas, y por el otro lado, esta decisión va en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía guatemalteca, según lo revelan las encuestas. Y entonces la gran pregunta es, ¿cómo es viable para el presidente Morales estar en contra de estos 3 aspectos fundamentales y seguir funcionando? ¿Qué es lo que le permite, qué es lo que viabiliza su gestión frente a este trípode de violaciones? Me parece que se ha conformado un frente de proimpunidad que está integrado por elementos de muchos sectores que tienen precisamente como aglutinador el temor de verse sometidos a investigaciones futuras o de verse condenados en procesos actuales. Y eso ha generado un respaldo a esta actitud, además disfrazada con otros argumentos como el de la soberanía, y que esto es como luchar por la soberanía contra la CICIG. Pero es que en realidad estas son acciones de las instituciones guatemaltecas. La CICIG no ha dictado ninguna orden de captura, no ha dictado ninguna vinculación a proceso, no ha presentado ninguna acusación. Todo esto es obra del organismo judicial o del Ministerio Público, que son guatemaltecos. Comisionado, es relevante que usted diga que identifica que se ha conformado un frente pro impunidad, conformado por varios sectores en Guatemala. ¿Quiénes forman parte de este frente? Hay diputados y exdiputados, políticos, funcionarios de gobierno, empresarios, las mismas personas afectadas por las investigaciones del 2015 del Partido Patriota ya desaparecido, ese gobierno, el hecho del presidente Otto Pérez, de la exvicepresidenta, de ministros, de superintendentes de administración tributaria, del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tantas personas, porque son más de 300 funcionarios. En el Estado. En el Estado, y funcionarios de alto nivel y empresarios también de alto nivel que están vinculados a investigaciones, o inclusive algunos de ellos, como ya ocurrió con la exvicepresidenta Valdetti, que recientemente fue condenada a 16 años y medio, 15 años y medio, por esto del lago de Amatitlán. O sea que se ha conformado efectivamente una red a favor de la impunidad, que estaría siendo la base de sustentación del presidente de la República en su confrontación con la CICIG y con la misma Fiscalía, por supuesto.
Sí, y aquí lo que me parece que hay que destacar es en esta necesidad que más amplios sectores guatemaltecos con capacidad de decisión, más allá de ese 70% de respaldo que tiene la CICIG, que haya el 90% de respaldo a la institucionalidad guatemalteca, al Estado de Derecho y a ese proceso de construcción de democracia. Bien, hacemos una pausa en esta entrevista especial que esta noche compartimos con Iván Velázquez. Recordemos que Iván Velázquez es jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ya regresamos. El control democrático del poder ante la corrupción y la criminalidad es el tema que nos ocupa esta noche conversando con el doctor Iván Velázquez. El doctor Iván Velázquez es el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El pasado mes de septiembre tuve la oportunidad de conversar con la académica y especialista internacional en materia de lucha contra la corrupción y el crimen, Sarah Chase. Ella dijo aquí que la corrupción trabaja en una red de actores y que la única manera de combatirla es con otra red de actores y de instituciones orientada a la probidad, a la transparencia y al control democrático del poder. En 12 años que tiene ya la CICIG en Guatemala, ¿considera usted que se ha logrado consolidar o por lo menos avanzar y fortalecerse una red que logre vencer las redes de la corrupción e impunidad en Guatemala? ¿O todavía le falta fortalecerse, le falta consolidarse? Yo creo que se está en ese camino, pero no se ha logrado consolidar. Y habría que distinguir en esa red si es una red social, una red ciudadana, si es una red institucional. Y en la red institucional habría que ver cuál es el compromiso real del Estado o de funcionarios del Estado en el fortalecimiento de esas instituciones que tienen que luchar contra la impunidad y la corrupción. Desafortunadamente en Guatemala, y particularmente en los últimos tiempos, porque al principio con la CICIG fue diferente, que contribuyó bastante a la aprobación de una base normativa que sirvió para todo el trabajo que estamos desarrollando ahora, de ley de extinción de dominio o de enriquecimiento ilícito, o la ley contra el crimen organizado, la unidad de métodos especiales que involucraba ya las interceptaciones telefónicas como un elemento importante en la investigación criminal. Desafortunadamente, en el último tiempo no ha habido ningún compromiso en ese sentido, ni en el gobierno ni en el Congreso, para aprobar, para discutir las reformas necesarias en ese proceso de fortalecimiento institucional. ¿Usted diría entonces que la red ciudadana contra la corrupción y la impunidad de alguna manera ha avanzado más que la red institucional misma? Sí, creo que ha sido así. ¿Y qué identifica en este cambio? Porque estaba ahora diciendo, bueno, en algún principio, en el principio, esa red institucional hizo avances importantes creando los cuerpos legislativos que daban herramientas al trabajo del Ministerio Público y también de la CICIG. ¿Qué cambió entonces? Que tal vez nadie contaba con que la CICIG iba a profundizar de tal forma en las investigaciones y en el control del Estado de la manera como se ha hecho. Porque es la misma situación que podemos ver antes de junio del 2016, toda la actividad del 2015 y el masivo respaldo casi absoluto de la población guatemalteca a esta lucha contra la corrupción, y lo que empezó a verse desde mediados del 2016, cuando ya aparecieron en las investigaciones involucrados importantes empresarios. Y entonces también se empezaron a gestar acciones de lobby
de contratación de lobistas en Estados Unidos para disminuir el respaldo a la comisión. Se generaron grandes campañas de desprestigio que todavía están muy activas en Guatemala en contra de todo lo que signifique respaldo a la lucha contra la corrupción. Comisionado, usted ha destacado cómo el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la CICIG ha logrado tener hechos relevantes en investigación contra la corrupción. A nosotros nos gustaría que usted nos explique, si usted tuviera estos indicadores y tuviera que rendirle cuentas a Naciones Unidas y el trabajo de la CICIG, ¿cuáles han sido los aspectos que el Ministerio Público guatemalteco ha mejorado y se han visto fortalecidos desde que está acompañada de la CICIG? Usted diría, estos son los 5 aspectos o los que fueran de que se han visto una mejora sustancial para hacer un buen trabajo contra la corrupción. Yo creo que ha habido en materia técnica un avance significativo, inclusive hasta en la organización en el Ministerio Público. Un elemento muy importante en la investigación criminal es el análisis criminal y el análisis financiero como parte de la investigación criminal. Se conformó en el Ministerio Público un departamento de análisis criminal muy sólido. Se contribuyó con el Ministerio Público en la creación de una muy buena base de datos, la utilización de herramientas relacionales, de todas estas herramientas tecnológicas que permiten un mejor enfrentamiento, una mejor investigación en la identificación de redes criminales. Hay algo que también es intangible, y es lo que significa para fiscales del Ministerio Público saber que pueden realizar su trabajo. Esto de la independencia, porque que hay manera de enfrentar las presiones que se ejercen. Desafortunadamente, ahora en mucho para enfrentar esas presiones que se ejercen respecto de fiscales, utilizan los propios fiscales a la CICIG. Hay casos de fiscales que me han dicho si podemos intervenir en una investigación que tiene a tales personajes de por medio, pero que la única manera como ellos podrían soportar la presión es que la CICIG se hiciera parte en la investigación, porque entonces cuando llega este poderoso personaje a decir, bueno, ¿y cómo es mi caso ahí? Ellos les pueden responder, yo les podría haber ayudado, pero desafortunadamente la CICIG ya se metió, entonces mejor hable con la CICIG. Pero esto no es, digamos que muestra que sí hay una posibilidad, como decimos nosotros también. ¿Qué es el gran aporte? Hemos podido demostrar que la lucha contra la corrupción sí es posible, que es posible luchar contra la impunidad. No se ha acabado con la impunidad, no se ha acabado con la corrupción. ¿Qué es entonces lo otro? Es en la formación de ese intangible, pero que tiene que estar acompañado además de un propósito estatal para enfrentar realmente la impunidad y la criminalidad. ¿Cómo fortalecer las instituciones? Porque es que las instituciones no se fortalecen simplemente porque haya una mejor capacidad técnica cuando, por ejemplo, el Ministerio Público no tiene presencia en Guatemala sino en el 12-13% de los municipios del país. Que de 340 municipios no haya presencia de la Fiscalía en 40 municipios, es una cosa gravísima. Entonces, hay elementos que hemos aportado, pero hay una decisión indispensable que tienen que tomar los guatemaltecos, y estos guatemaltecos que además tienen capacidad de decisión en el Congreso, en el Ejecutivo, para generar los recursos necesarios, que el Ministerio Público tenga presencia en todo el país, que los jueces en Guatemala, que ahora están en la mitad del promedio latinoamericano de jueces por 100.000 habitantes, 6 jueces por 100.000 habitantes en Guatemala, 13 en América Latina en promedio, que se fortalezca ese sistema de justicia, ese organismo judicial, pero también cómo se garantiza desde la estructura del organismo judicial la independencia de los jueces. Y quiero preguntar algo muy brevemente, y es cómo también se garantiza la estabilidad del funcionario que también está contribuyendo junto a la CICIG este esfuerzo, porque evidentemente esto pasa por voluntades, lo cual pasa por personas puntuales que pueden generar cambios al interior de ellas. Usted ha tenido que trabajar con la fiscal Paz y Paz, la fiscal Aldana y ahora con la fiscal Porras. Y acá también hay un movimiento dentro de las instituciones de actores claves para que funcione el entramado contra la corrupción.
Desde su experiencia, ¿cómo se logra mantener esa estabilidad? ¿Es un tema de que hay que garantizarle tranquilidad a ese funcionario en el órgano del Ministerio Público para que siga trabajando, o ya estamos en capacidad de ir rotando porque le hemos heredado el know-how a los siguientes fiscales? ¿Cómo se trabaja esto actualmente? Me parece que tiene que fortalecerse bastante todavía la carrera fiscal, y que los fiscales además no estén bajo el temor de una represalia posterior, porque también ellos han sido objeto de la misma campaña de difamación que sufrimos en la CICIG. La han sufrido fiscales, particularmente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Hay una campaña gigantesca en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, algo muy positivo. En Guatemala, una acción que se generó contra el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad dio lugar a una gran reacción ciudadana, también por las redes sociales, respaldando a este jefe de la Fiscalía que lo ha fortalecido en su cargo. Y esto es un acto de los guatemaltecos. ¿Cómo se logra que todo esto sea más perdurable en el tiempo? Tiene mucho que ver con el fortalecimiento institucional, porque en realidad el hecho que un fiscal puede tener las mejores capacidades técnicas, la mayor decisión, ser realmente independiente, pero si no hay un organismo robusto que lo respalde, si no hay una institución, o más bien una institucionalidad en medio de la cual las acciones de fiscales y jueces puedan ejercerse con tranquilidad, realmente es muy difícil lograr los avances. Pero, comisionado, mientras se avanza o se sigue avanzando en el fortalecimiento de mayores capacidades, en la consolidación de estas instituciones, pareciera que eso es difícil si no hay una estructura de poder y de liderazgo sólidamente democrática, convencida de la importancia del imperativo de la institucionalidad, ¿verdad? Es decir, mientras eso no suceda, pareciera que hay posibilidades de, no solamente de que este proceso se detenga, pero que pueda precisamente revertirse. Por lo tanto, pueden haber estos esfuerzos, pero no, pareciera que no pueden ser sostenibles. Es decir, la democracia y la institucionalidad se impulsa con demócratas y con gente convencida desde el poder, ¿verdad? Ese es un tema. En un momento donde la discusión internacional respecto al Triángulo Norte es si somos estados fallidos o vamos en proceso de serlo. O sea, aquí la batalla estratégica de la que estamos hablando es si vamos a alejarnos del estado fallido, de los estados que no solamente propulsan e impulsan el crimen y muchas veces y la impunidad y la corrupción, o finalmente Centroamérica se va a liberar de esta lacra. Esa es la discusión de fondo de lo que está, más allá de las tecnicidades, ¿verdad? Lo que está en juego en esta época histórica fundamental de Centroamérica. Totalmente de acuerdo. Si no hay un compromiso real con la democracia, todo esto pueden ser destellos, pero no un proceso cierto de construcción de verdaderos estados de derecho. Ahora, antes de irnos a la pausa, usted la semana pasada en un evento aquí en San Salvador, hablando de las críticas que ha recibido la CICIG, decía, bueno, muchas de las críticas no son imputables a la CICIG, ni siquiera al Ministerio Público, sino que son imputables al Poder Judicial guatemalteco. Hablemos de eso. ¿Qué retos quedan pendientes también en estos eslabones, en el sector de justicia guatemalteco? ¿Qué hay que hacer para avanzar en su fortalecimiento y depuración? Hay dos temas muy importantes que fueron planteados ya en una reforma constitucional del sistema de justicia, en el proyecto en el que participó la CICIG igualmente. Un tema que es la carrera judicial para que los más idóneos, capaces y honorables sean los que lleguen a los cargos de magistrados de Corte Suprema de Justicia, de Cortes de Apelaciones, y quitarle a la Corte Suprema de Justicia el control administrativo
de todo el organismo judicial, porque ese control administrativo es susceptible y ha sido utilizado frecuentemente para ejercer presión respecto de los jueces de inferior categoría que no subalternos, porque es que un juez no es subalterno de un magistrado. Es decir, para presionar la permanencia de los jueces de los niveles más básicos en la institución, por ejemplo. Sí, pero lo que decimos nosotros es en toda la estructura, porque no vale que los jueces de primera instancia sean de carrera, cuando los magistrados en la segunda instancia son nombrados por componendas o por influencias políticas, o etcétera. Entonces, ves dos reformas pendientes, es decir, el fortalecimiento y la depuración de los aspectos necesarios en la carrera judicial y quitar el control administrativo, nos decía. ¿Qué tan cerca está Guatemala de avanzar realmente en estos elementos en el Poder Judicial? En este momento, una total incertidumbre. En el 2016 se presentó, el propio presidente Jimmy Morales presentó la propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia junto con el presidente del Congreso y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y estaba impulsando ese proceso, pero después, por su situación personal y familiar, entonces ya acusó a la CICIG de ser ingerente, de estar metiéndose en lo que no le correspondía con esa propuesta de reforma constitucional, y está en el Congreso ahí, detenida. Me parece que son dos componentes importantes, y no solo para el caso de Guatemala, sino para mirar en general, por lo menos en América Latina, y es la independencia. ¿Cómo logramos la independencia, que el sistema de justicia sea realmente independiente, y cómo logramos que exista una capacidad de respuesta de ese sistema de justicia? Porque no basta la independencia si no tiene capacidad. Bien, tenemos que hacer una pausa ahora y ya regresamos con el último bloque de esta entrevista especial con Iván Velázquez, jefe de la CICIG. Ya volvemos. La corrupción en el Triángulo Norte Centroamericano ha provocado graves consecuencias éticas, frenos al desarrollo democrático y ha dificultado la provisión de bienes y servicios para mejorar la vida de las personas. Así lo advierte el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Desde 1989 hasta el año 2014, los recursos públicos perdidos por casos de corrupción emblemáticos en El Salvador suman un aproximado de 550 millones de dólares. Así lo afirma el instituto en el libro La corrupción, sus caminos e impacto y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano, publicado en septiembre de 2017. Según el ICEFI, el Estado hondureño perdió por casos de corrupción emblemáticos entre 2007 y 2014 un total de 8.204.1 millones de lempiras, equivalentes a 367.1 millones de dólares, y al 4.3% de su Producto Interno Bruto. Para el caso de Guatemala, según el Índice de Percepción de Corrupción 2017, Guatemala es el cuarto país de América Latina más corrupto, con una puntuación de 28 en la escala del 0 al 100, seguido de Honduras, siendo el séptimo país más corrupto, con una calificación de 29. El Salvador es el 10º país de América en ser más corrupto, con un puntaje de 32. El Barómetro de las Américas 2016 señala que el 27.8% de los salvadoreños considera que todos los políticos están involucrados en corrupción. Para el caso de Guatemala, el 33.4% manifestó lo mismo. Honduras, por su parte, obtiene el porcentaje más bajo, con un 27.6%. Para combatir la corrupción en los países del Triángulo Norte, el ICEFI propone algunos puntos, entre ellos asegurar la probidad de los funcionarios y empleados públicos, así como una cultura de rendición de cuentas y gobierno abierto, garantizar el acceso a la información pública, incluyendo políticas de datos abiertos y protección de datos personales. El control democrático del poder ante la corrupción y la criminalidad es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el doctor Iván Velázquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Bueno, no ha sido fácil para usted vivir en condiciones de crítica, de asedio, con problemas de seguridad en Guatemala. Entendemos que vive en la sede misma de la CICIG,
que no lo ha podido acompañar su esposa. O sea, hay sacrificios, ¿verdad?, que muchas veces la gente no conoce. Y ahora, pues, usted está residiendo, entendemos, en Nueva York, aunque a veces viaja. Y la pregunta es, ¿cómo se conduce la CICIG desde el exilio? Bueno, estoy en Nueva York, en Bogotá. También aprovecho eventos académicos como este en San Salvador para tener el contacto directo con compañeros de la CICIG que entonces vienen a sostener reuniones. Lo hemos hecho tratando de que no se generen muchos sobresaltos en el manejo de la comisión. Lo hemos hecho a través de videoconferencias, tenemos reuniones virtuales diarias, permanentes, con funcionarios de la comisión, pero también me he reunido con autoridades indígenas, con periodistas, con muchos sectores, con organizaciones de derechos humanos, con diputados. Pero también por Skype. Por Skype, ya. Sí, por Skype. Es decir, esta es una actividad permanente. Afortunadamente, los avances tecnológicos permiten que no haya una ruptura y entonces, sin que sea lo mismo, porque lo que yo insisto es que la cotidianidad es importante en un trabajo de esta naturaleza. El contacto con la gente, con autoridades, con la sociedad civil, con los propios compañeros de la CICIG, pero se ha tratado de más o menos llevar la situación adversa con esas reuniones virtuales. Comisionado, queremos recuperar esta entrevista y anclarla al contexto salvadoreño. En El Salvador, en este momento, como usted muy bien conoce, se desarrolla un proceso previo a unas elecciones presidenciales y en ese contexto han surgido propuestas de crear el próximo gobierno, al menos una de las fórmulas presidenciales ha propuesto la creación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador. Pero también han surgido dentro de esta discusión algunos que se oponen a esta idea porque hablan que un apoyo internacional sería la pérdida de soberanía en El Salvador y una especie de injerencia de la comunidad internacional en los problemas del país. Señalamientos que usted no desconoce y que no le son ajenos porque los escucha frecuentemente. ¿Qué tipo de respuesta o qué tipo de reacción le genera a usted como jefe de una experiencia de este tipo en Guatemala lo que está sucediendo en El Salvador alrededor de este debate? ¿Tiene algún comentario sobre esto? Creo que el temor a la pérdida de soberanía o a la disminución de soberanía es infundado siempre que se piense en una comisión que apoye y no que sustituya. Es decir, ¿qué es lo que importa para nuestros países de América Latina? Que haya una real fortaleza del sistema de justicia, que haya una independencia del sistema de justicia y en eso la comunidad internacional, comprometida con la democracia, puede apoyar bastante para que esas instituciones nacionales se fortalezcan. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de apoyo de la comunidad internacional? Conformar una comisión que acompañe, que apoye a esas instituciones nacionales. Si se sustituyera la institucionalidad nacional por una comisión internacional, me parece que ese sería un gravísimo error. Entonces, no es un problema de soberanía, porque la titularidad de la acción penal, la posibilidad de imputar, de acusar, todo está en el sistema nacional. Las decisiones de los jueces. ¿Qué es lo que le agrega la CICIG a todo esto? Digamos que el acumulado de experiencia internacional en la investigación criminal que le genera la utilización de las mejores herramientas y las más buenas prácticas en la investigación criminal, sobre todo de la gran criminalidad, pero también ese componente de independencia que es esencial y que es muy útil siempre que exista además el compromiso del país de fortalecer su institucionalidad. Solo para resumir su respuesta, entonces lo que nos está diciendo es que en la medida que el diseño institucional de una Comisión Internacional contra la Impunidad se instale, tiene que ser a efecto de apoyo y que esto quede establecido dentro de ese diseño y no de sustitución de funciones del sistema judicial propio. Ahora, me voy a poner casi como abogada del diablo con esto, pero esto que ha enlistado, el apoyo de la Comisión al Ministerio Público, a la Fiscalía en nuestro caso, la posibilidad de fortalecer la capacidad de utilizar técnicas y de actuar con independencia. ¿Esto no se lograría, por ejemplo, con una propuesta de acompañamiento de asistencia técnica? Le pregunto esto porque esto es parte de lo que se pone en el debate en El Salvador.
Es decir, ¿para qué crear una comisión internacional cuando mejor se podrían concentrar esfuerzos en fortalecer a los agentes de la Fiscalía para que sean ellos los que apliquen estas técnicas? Yo considero que cada país debe buscar las salidas que considere de acuerdo con las particularidades de ese país, que no es forzosamente la creación de una comisión internacional el mecanismo, es decir, no es el único mecanismo como se podría lograr el fortalecimiento. Lo que creo es que en esa determinación de cuál puede ser la mejor herramienta, hay una capacidad que en el trabajo conjunto lo hemos encontrado, porque no es, digamos, simplemente una asesoría, es un trabajo conjunto que se hace por los investigadores y todos los funcionarios de investigación de la CICIG con la Fiscalía guatemalteca, y eso supone un plus más importante que esto simplemente de ser como una especie de consultoría. De transferencia pero lo que de conocimientos o técnicas. Sí, pero lo que creo con esto es que cualquier idea, sea para determinar el establecimiento de una comisión de esta naturaleza o buscar otro mecanismo de contribución de la comunidad internacional, debe partir de un examen de la realidad del sistema de justicia nacional, ver de qué manera se puede hablar de la independencia de ese sistema de justicia, si están los elementos suficientes, cuál es el grado de cooptación del sistema de justicia, que es algo por lo que sufrimos en muchos de nuestros países de América Latina, que grandes intereses de toda naturaleza. Ahora está la discusión viva en Colombia, la Fiscalía General y un grupo muy fuerte económico del que se señala que fue el que puso fiscal general, el que hizo que se designara fiscal general, que además fue el abogado de ese mismo grupo relacionado con Odebrecht en los contratos que esa firma se realizó en Colombia. Entonces, mirar esa posibilidad de independencia cierta y cuál es el estado de fortaleza de las instituciones y cuál es la capacidad de respuesta que tienen. No es simplemente como una decisión automática, trasplantemos, la CICIG ha sido exitosa en Guatemala con estos elementos, entonces pongámoslos aquí a ver si es exitoso. No, yo creo que hay que mirar la realidad de cada país. Bueno, pareciera, si esta es la experiencia de Colombia, que tiene un proceso de construcción democrática e institucional y de control del poder, ¿verdad? Mucho mayor que lo que ha sido la experiencia al menos del CEA4, no estoy hablando de Costa Rica. Pareciera que el camino de fortalecimiento, de consolidación de estas instituciones es un proceso complejo, es un proceso largo, y que no nos hemos inventado precisamente en nuestros países, no han surgido de aquí la experiencia mayor para fortalecer, para formar a funcionarios, para utilizar las últimas técnicas de investigación para acompañar estos procesos. Por eso es que se necesita recurrir muchas veces a la mejor experiencia internacional, y como que estamos lejos de haber avanzado para esta consolidación. Esto me lleva precisamente a decir, bueno, ¿podemos hacerlo solos? ¿Están los países del CEA3 o del CEA4 en condiciones de avanzar solos sin apoyo internacional a la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, contra el crimen, sin ningún tipo de asistencia internacional, ¿verdad? Que muchas veces además es una cooperación de los países democráticos de este mundo, donde no se enfrentan estos problemas de la misma manera como los enfrentamos acá. ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? Creo que el aporte de la comunidad internacional, el apoyo de la comunidad internacional en la construcción de democracia, y construir democracia es fortalecer sistema de justicia igualmente,
es importante, pero en esto se necesita también un compromiso, como lo decía usted hace unos minutos. Si no hay verdaderos demócratas, si no hay personas comprometidas con la democracia, ¿cómo se puede construir democracia? Entonces tenemos que empezar porque los verdaderos demócratas, los que creen en el Estado de Derecho y los que creen en un Estado de Derecho para la gente y verdaderamente democrático, participen activamente, que tengan el liderazgo en el país, y así es como se puede avanzar en esos procesos de construcción, que se requiera en mayor o menor medida el apoyo de la comunidad internacional. Pero yo creo que aquí también está ese interés general de la comunidad internacional en el proceso de construcción democrática. Es decir, la democracia es un valor para todos los países del mundo. De ahí también cuando se habla de injerencia, si efectivamente, entendiendo que existe un interés general en la construcción de democracia, en la existencia de la democracia, se puede plantear estrictamente que se trata de una injerencia o tenemos un valor universal al que todos los países tienen obligación de contribuir. Siempre en clave de entender el Triángulo Norte Centroamericano, nosotros conocemos también que en Honduras opera con respaldo de la Organización de Estados Americanos la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, y nos gustaría a efectos explicativos cuáles serían las diferencias entre el funcionamiento de una misión y una Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Podría usted como ayudarnos a entender esta diferencia entre mecanismos? Bueno, nos extenderíamos bastante. Podríamos decir que la MAXI se creó tomando muchos elementos también de la CICIG, en su diseño, en su posibilidad de actuar. Sin embargo, también se le restaron unas facultades, unas iniciativas propias, a diferencia de la CICIG. Por ejemplo, un elemento de nuestro mandato en la investigación es poder identificar a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y esa identificación puede ser una actividad propia, independiente de la comisión. La MAXI no tiene esa competencia. La MAXI, solo en cuanto el Ministerio Público tiene una investigación y pide el apoyo, de acuerdo con lo que tenemos nosotros en Guatemala, la CICIG le puede proponer al Ministerio Público investigaciones. Siempre hay una acción del jefe de la CICIG con jefe de Ministerio Público para definir cuáles son las investigaciones en las que la CICIG tendría interés en acompañar o el Ministerio Público requeriría ese apoyo de la comisión. Nos concentramos mucho más en la investigación criminal y no en el organismo judicial. Entonces es el Ministerio Público, la MAXI atiende en los dos frentes. Hay una capacidad nuestra de propuestas de reformas jurídicas e institucionales que ha sido muy provechoso, y eso implica además como el examen de la realidad del país para poder formular esas propuestas. Pero ya casi que sería tema de una conversación específica sobre cuáles son las diferencias. Efectos didácticos nos ayudan a entenderlo. Casi se nos acaba el tiempo, pero en su mandato se han descubierto las tramas de financiamiento ilícito de campañas electorales a cambio de favores. De hecho, ahora mismo la CICIG busca investigar al actual presidente Jimmy Morales por financiar parte de la segunda vuelta de su campaña electoral en 2015 con dinero que recibió de un grupo de empresarios y que no declaró al Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo se desenredan estas redes de financiamiento ilegal y corrupción si no solo tocan a las élites políticas, sino a élites importantes de grupos empresariales? Y si una de las características es que precisamente el financiamiento queda con pocas evidencias, ocurre en la oscuridad, en lo clandestino. Pero hemos tenido grandes posibilidades de desentrañar esa forma de financiamiento. A partir de la investigación de la línea, por ahí empezamos a entender una forma de financiamiento que suponía la creación de empresas de cartón o fantasmas o ficticias que recibían recursos con aparentes contratos
y aparentes porque en realidad la empresa no prestaba ningún bien ni ningún servicio y sin embargo obtenía de empresarios pagos, de otras empresas obtenían pagos, pero esos pagos eran los que constituían justamente el financiamiento anónimo, el que se pretendía esconder. Genera exactamente lo que plantea en la pregunta, genera una gran reacción porque ya no es solo el tema de políticos que se sienten afectados, sino de empresarios que utilizaron ese mecanismo cuando, y nosotros hemos insistido, valga para afirmar sobre esto la pregunta, nosotros hemos insistido, el problema no es el financiamiento privado de la política, es decir, no es que estemos en contra del financiamiento privado de la política. Cada país determinará, y Guatemala determinará, y el legislador si es financiamiento público-privado. Lo que se exige de acuerdo con las normas es que ese financiamiento sea por encima y no por debajo de la mesa. Cuando se piden recibos porque se entrega un dinero, no cuando se pide factura simulando un servicio. Bien, este tema es importante, sobre todo ahora que nosotros estamos en campaña. Pregunta final. El presidente Jimmy Morales ha dicho que a partir de septiembre de 2019 no renovará el trabajo de la CICIG. Ya usted ha dicho en otros espacios que confía en el ánimo de la sociedad civil guatemalteca. Pero a partir de septiembre de 2019, ¿está lista Guatemala para continuar sin la CICIG con su lucha contra la corrupción y contra la impunidad? Me parece que no se ha hecho lo suficiente de parte de Guatemala para el fortalecimiento real de su sistema de justicia. ¿Guatemala sigue necesitando a la CICIG? Creo que por el nivel de debilidad del sistema de justicia requiere alguna modalidad de acompañamiento. El solo hecho de no haber prosperado esa reforma constitucional muestra también la debilidad porque eran elementos muy importantes en ese proceso de construcción de fortalecimiento. Bueno, pero es una decisión de Guatemala, naturalmente. Bien, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Velázquez. Ha sido un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Bueno, para nosotros ha sido un gusto esta noche en esta entrevista especial de Focos conversar con Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Gracias Alberto, Saúl y por supuesto a los que nos han acompañado.